Muy buenas tardes, queridos estudiantes. En este pequeño video les voy a explicar cómo hacer el análisis vertical y horizontal utilizando las fórmulas del CER para que puedan desarrollar el trabajo que está en la plataforma. Entonces, vamos a empezar. En esta columna vamos a colocar el análisis vertical del año 1 y en la otra columna el análisis vertical del año 2. Y después tenemos las columnas respectivas para hacer el análisis horizontal. Entonces, como ya les indiqué en la clase, el análisis vertical nos permite conocer el peso de cada una de las cuentas con respecto al total. Entonces, en este caso, para hacer el análisis vertical, yo lo que voy a hacer es que voy a dividir cada cuenta, empezando por las cuentas del activo corriente, entre el total activo, que en este caso son 511.500.000 pesos. Eso, presiono un Enter y me da el número en decimales. Para yo convertirlo a porcentaje, lo que hago es lo siguiente. Busco aquí en la opción de acá arriba que dice estilo porcentual, le doy clic ahí y él enseguida me lo pasa a porcentaje. Entonces, si quiero trabajar con un poquito más de decimales, le doy en aumentar decimales. Por ejemplo, vamos a decir que vamos a trabajar con 2 decimales. Entonces, si yo quiero para el segundo, hago la misma situación. Este valor entre total, le doy enter, paso a porcentaje y aumento decimal. Pero entonces así me voy a demorar mucho. La idea es arrastrar la fórmula. Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer es bloquear la celda. ¿Qué celda? Mira, cuando yo le doy doble clic aquí, él me muestra las celdas que está trabajando. Entonces, la celda que yo necesito bloquear es la del total activo, que si nos damos cuenta, la de rojo es la B2. Esa celda yo necesito bloquearla. Me pongo entre la letra y el número y le coloco el signo peso, ¿cierto? O sea, valor absoluto. Y le doy Enter. Me va a quedar exactamente igual. Pero entonces, cuando yo la arrastro, me ubico en la parte derecha inferior, que se coloca una cruz bastante delgada. Le doy clic sostenido y la arrastro hasta donde necesito. En este caso hasta ahí. Y él me copia la forma. Si yo no hago el bloqueo, miren, por ejemplo, ahí está sin bloquearlo, al yo arrastrar, la fórmula no me sale correcta, ¿cierto? Me da unos valores extraños. ¿Por qué? Porque él me va bajando las celdas. Entonces, esa no es la idea. Entonces ya sabido esto, bloqueo la celda como les estoy diciendo, aquí siempre, la celda que voy a bloquear, signo peso, y arrastro, ¿cierto? Ahí arrastro. Hago lo mismo acá con terrenos, igual el valor de los terrenos, divido también entre el total activo 500. Como voy a arrastrar, simplemente la bloqueo. Antes de eso, obviamente, pues la coloco estilo porcentaje y le coloco los 2 decimales. Le doy a aceptar aquí. Ya tengo los porcentajes. Ahora, el activo corriente, tengo dos formas de sacarlo. La primera es igual activo corriente entre total activo, ¿cierto? Me ubico aquí, porcentaje, le coloco los 2 decimales. ¿Cuánto me dio? 31,18. Si yo borro, la otra opción sería una sumatoria y selecciono pues las subcuentas de activo corriente y me va a dar exactamente. Tengo esas dos opciones. Lo mismo con activo fijo. Entonces, ya puedo hacer sumatoria de estos tres valores que están aquí y le doy. Entonces, para el total activo simplemente sumaré el activo fijo más el activo corriente y habré terminado el análisis vertical de los activos. Podemos desplazarnos a pasivos y hacemos exactamente la misma información. Ya es mucho más fácil. Mira. Proveedores entre total activo, ¿verdad? Ubico el porcentaje, le coloco los 2 decimales. Si quiero arrastrar, le doy doble clic, me posiciono aquí, lo bloqueo y puedo arrastrarlo y no va a sufrir ningún problema mi celda, ¿cierto? Entonces seguimos aquí, hacemos la misma situación, ahora con bancos nacionales, siempre entre total pasivo. Los pasivos entre total pasivo.
los activos entre total activo. Aquí bloqueo la celda con el signo peso para que me dé valor absoluto, le coloco su porcentaje y los dos decimales, que es con lo que estoy trabajando, y aquí arrastro. Ya hacemos el resto, es más fácil, ¿cierto? Entonces aquí pues hago la sumatoria, sumo las dos celdas y ahí me da. Y acá hago la misma situación, sumo las dos celdas, que sería una opción, o la otra es tomar el pasivo corriente sobre el total pasivo y también me va a dar. Y aquí por último pues lo que voy a hacer es que le doy igual y voy a sumar el pasivo corriente más el pasivo a largo plazo y me va a dar el 100%, ¿cierto? Me desplazo hacia abajo y hago lo mismo con aportes sociales. Igual, aportes sociales dividido el total patrimonio, ¿cierto? Bloqueamos la celda porque la vamos a bloquear hacia abajo. Le colocamos el signo de porcentaje y aumentamos dos decimales. Me ubico aquí en esta posición y arrastro hasta aquí, ¿cierto? La sumatoria de todo esto me debe dar el 100%. Y ahí ya hicimos el año 1. Entonces ahora, para hacer el año 2 es muy sencillo. Voy a seleccionar toda la columna del año 1, ¿cierto? Miren, ahí la seleccioné. Y lo único que hago es que me ubico aquí, que se coloque una cruz bastante delgada y arrastro hacia la derecha. Y me da los valores del año 2. Así de sencillo. Y ahí terminaríamos los análisis verticales del año 1 y del año 2. Ya para análisis horizontal, que es donde estamos comparando dos periodos, y esto nos va a servir para identificar si hubo un crecimiento o un decrecimiento entre las cuentas. Entonces, lo inicial sería igual, ¿cierto? Resto año 2 menos año 1. Aquí vemos que no me aparece completo, es porque simplemente la celda está algo pequeña. Le doy doble clic aquí y él la arrastra al valor que está ahí. Por ejemplo, año 2, entonces sería este menos este que está aquí. Y ahí, ¿cierto? Si lo hago así manual, me demoro mucho. Entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente arrastro, miren. Aquí no tengo que bloquear celda porque aquí la comparación es horizontal. Entonces yo arrastro simplemente la fórmula y él me va a calcular. Miren que él los valores negativos me los deja en negativos cuando hay valores negativos. Ahora, puedo arrastrar hasta acá abajo, no hay ningún problema. Él me va a calcular todos los valores. Si vemos aquí algunas celdas, simplemente le cambio el color, nada más. Pero lo que puedo hacer es repetirle su color. O sea, le copio el color para que me vuelva a quedar exactamente igual. Por ejemplo, este color, para que me quede exactamente igual. Lo mismo acá. Es simplemente ya esto sería estética, por decirlo así. Pero la idea es que, ¿cierto?, todo lo hagamos y nos quede relativamente bastante organizado. Entonces ahí sería el análisis, la variación absoluta. Mira, la variación absoluta. La variación relativa es ya en porcentaje. Y para calcular la relación relativa, yo simplemente tomo la variación absoluta y la divido entre el año 1, que es con el que lo estoy comparando, ¿cierto? Presiono Enter. Me da decimal. ¿Qué hago? Lo convierto a porcentaje y aquí le aumento los decimales. Y él ahí ya eh, me colocó eso. Ahora, la opción de arrastre es una. ¿Cuál es la otra opción que podemos tener? Puedo copiar y pegar, ¿cierto? Y también. Pero ¿qué es lo que pasa? Que me copia las celdas. Tengo después que organizar. Pero es más rápido de pronto bajar hasta abajo y él me va a hacer todos los cálculos de esos porcentajes. Y aquí pues podemos decidir ponerlo. Cuando es negativo me da negativo y así. Cuando es positivo me da positivo. Ahora, ¿qué de pronto puedo hacer? Como esta tiene los mismos colores, selecciono esas celdas, le doy copiar formato y lo pego aquí para que me quede pues de una forma uniforme con los mismos colores. Y ahí tenemos ya todo el archivo completo, lo pueden guardar. Ya después viene la parte del análisis, por qué aumentó cada cuenta, qué pudo haber pasado, por qué aumentaron las inversiones,
qué pasó con los inventarios, que ya ese es el análisis que vamos a ver en la próxima clase. Y esto pues sería lo que vamos a trabajar y por ejemplo aquí está negativo, ¿cierto? Y mirar qué anotaciones le vamos a hacer a este análisis vertical y horizontal. Esto es para que vean una forma más rápida de hacerla en Excel. Muchísimas gracias.